Mi marido murió y mi hija heredó nuestra casa y $5 millones, pero lo que sucede a continuación deja a todos en shock. Puedes imaginar una mujer de 58 años, con el alma rota en 1000 pedazos, viendo como la única hija que le queda, la luz de sus ojos, se convierte en su verdugo? ¿Y qué pasa al final? Te dejará sin palabras. Todo comenzó en el frío y estéril despacho de un abogado, donde una mujer que lo había dado todo por su familia descubrió que no le quedaba nada. Pero el destino nunca duerme. Y decidió mostrar quién realmente tenía un corazón de oro y quién uno de piedra. Quédate conmigo hasta el final, porque cuando descubras lo que esta mujer hizo a continuación, te conmoverás profundamente. Y cuéntame en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad estás acompañando esta historia hoy. El aire en la sala de juntas del abogado era denso y olía a papel viejo y a una colonia cara y rancia. Afuera, la vida seguía, los coches pasaban, la gente reía, pero dentro de esas 4 paredes, el tiempo se había detenido. Allí dentro, Sara, una mujer cuyos ojos aún guardaban el brillo de un amor de 40 años, apretaba un pañuelo de tela entre sus manos mientras el abogado, un hombre con rostro de mármol, se aclaraba la garganta para leer las últimas voluntades de su amado Lucas. El silencio era una criatura viva, pesada, que se enroscaba en la garganta de Sara, impidiéndole respirar. A su lado, su hija Valentina, de 28 años, permanecía impasible, una estatua de hielo con el rostro de un ángel. No había rastro de la niña que una vez buscó consuelo en los brazos de su madre. En su lugar, había una extraña, una mujer con la mirada fija en los papeles que decidirían su futuro, y que estaban a punto de destruir el pasado de Sara. El abogado comenzó a leer con una voz monótona, cada palabra un martillazo sobre el corazón ya agrietado de la viuda. Hablaba de acciones, de cuentas bancarias, de propiedades. Sara apenas escuchaba, su mente era un torbellino de recuerdos. El primer beso con Lucas bajo un roble, el día que trajeron a Valentina a casa desde el hospital, envuelta en una manta rosa, las cenas familiares donde la risa era el ingrediente principal. ¿Cómo había llegado a esto? ¿A este cuarto frío y a esta hija extraña? La voz del abogado la sacó de su ensoñación con una frase que resonaría en su alma como una sentencia de muerte. Para mi amada hija, Valentina, lego la totalidad de mis activos líquidos, ascendiendo a la suma de $5 millones, así como la propiedad familiar situada en la calle de los Almendros, número 14, con todo lo que en ella se contiene. Sara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su casa. Su hogar. El lugar donde cada rincón guardaba una memoria, cada objeto una historia. Valentina ni siquiera parpadeó. El abogado continuó, y la siguiente frase fue la palada de tierra final sobre la tumba de sus esperanzas. Y para mi esposa, Sara, con quien compartí mi vida, le dejo la vieja cabaña en el bosque del norte y todo mi amor, esperando que encuentre en ella la paz que siempre buscó. Una cabaña en ruinas que no habían visitado en 20 años. Una broma cruel. Una daga helada clavada por la mano del hombre que juró amarla para siempre. El llanto que había contenido durante semanas finalmente se desbordó, silencioso y amargo, mientras Valentina, por primera vez, giraba su rostro hacia ella, no con compasión, sino con una fría y calculadora mirada de triunfo. El verdadero infierno de Sara no estaba comenzando con la muerte de su marido, sino con la herencia que él le había dejado. El viaje hacia la cabaña fue un borrón de lágrimas y asfalto gris. Sara conducía el viejo coche que, milagrosamente, el abogado había considerado parte de sus pertenencias personales y no de la casa que ahora pertenecía a Valentina. Cada kilómetro que la alejaba de la ciudad era un kilómetro que la alejaba de su vida, de todo lo que conocía. El sol de la tarde se filtraba entre los árboles, pintando patrones de luz y sombra sobre el capó del coche, como fantasmas danzantes de un pasado feliz.
Recordaba los viajes a esa cabaña cuando Valentina era pequeña. Lucas al volante, cantando desafinadamente una vieja canción de rock, y Valentina en el asiento trasero, riendo a carcajadas, con sus pequeñas manos aplaudiendo al ritmo. La cabaña, en aquel entonces, era una aventura. Un refugio de madera que olía a pino y a tierra húmeda. Ahora, se sentía como un exilio. Como el final del camino. Al llegar, la imagen que la recibió fue peor de lo que había imaginado. La cabaña estaba devorada por la naturaleza. El porche de madera se hundía en un extremo, las ventanas estaban cubiertas de una gruesa capa de polvo y telarañas, y la pintura azul, que ella misma había ayudado a aplicar hacía tantos años, se caía a pedazos, como piel muerta. Un escalofrío recorrió su espalda. No era el frío del bosque, era el frío de la soledad más absoluta. La llave, oxidada y terca, finalmente giró en la cerradura con un chirrido agónico. El interior era aún más desolador. El aire era pesado, cargado con el olor a moho y a tiempo estancado. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas, que ahora eran grises y parecían sudarios de fantasmas. El polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban por las rendijas, como si el propio aire estuviera hecho de cenizas. Sara se quedó parada en el umbral, incapaz de dar un paso más. Esto no era un hogar. Era una tumba. La tumba de su antigua vida. Se dejó caer sobre una de las sillas cubiertas, y el polvo se levantó en una nube a su alrededor. El sollozo que brotó de su pecho fue un sonido gutural, primitivo. El sonido de un corazón que se rompe por segunda vez. ¿Por qué, Lucas? ¿Por qué? La pregunta resonaba en el silencio opresivo de la cabaña, sin respuesta. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Valentina entraba en la casa de la calle de los Almendros. No con la reverencia de quien regresa a un hogar lleno de recuerdos, sino con la arrogancia de una conquistadora. Paseó sus dedos por la barandilla de mármol de la escalera, por la superficie pulida del piano de cola, por los lomos de los libros en la biblioteca que su padre tanto amaba. No veía recuerdos. Veía activos. Veía un escenario para su nueva vida. Su primera llamada no fue a su madre, para saber si había llegado bien. Fue a un organizador de fiestas. «Quiero una fiesta de inauguración», dijo, su voz nítida y fría. «La más grande que esta ciudad haya visto. No repares en gastos». Mientras Sara se acurrucaba en un rincón polvoriento de una cabaña olvidada, envuelta en un abrigo para protegerse del frío que venía tanto de fuera como de dentro, Valentina brindaba sola con una copa de champán caro en medio del salón de la casa que había sido de su madre, celebrando su nueva fortuna. El abismo entre ellas no era solo de kilómetros, sino de humanidad. Una estaba sumida en el dolor y la injusticia, la otra, cegada por la codicia. Y en medio de todo, el secreto de Lucas, enterrado bajo capas de decisiones incomprensibles, esperaba pacientemente a ser descubierto. La primera noche en la cabaña fue un descenso a los infiernos. El frío se colaba por las grietas de las paredes de madera, un frío húmedo que se pegaba a los huesos. Sara encontró unas viejas mantas en un baúl, olían a naftalina y a olvido, pero las extendió sobre el viejo sofá, su cama improvisada. No había electricidad. La única luz era la de la luna, una astilla de plata pálida que se filtraba por la ventana sucia, dibujando formas fantasmales en el suelo. Cada crujido de la madera, cada ulular de un búho en la lejanía, la hacía sobresaltar. No era miedo a la oscuridad o a los animales del bosque. Era el miedo a ese silencio abrumador, a esa soledad que gritaba que estaba completamente, irrevocablemente sola. Intentó llamar a Valentina. El teléfono, milagrosamente, tenía una débil señal. Sonó 1, 2, 3 veces. Al cuarto tono, la voz de su hija, impaciente. «¿Qué pasa, mamá?
Estoy ocupada. Sara tragó saliva. El nudo en su garganta era casi insoportable. Solo quería saber si habías pensado en mí. Hubo una pausa fría, calculada. Mamá, el testamento fue claro. Papá tomó sus decisiones. Yo estoy empezando mi nueva vida, y tú deberías hacer lo mismo. Intenta adaptarte. Tal vez el aire del campo te siente bien. Y colgó. Adaptarse. La palabra resonó en la mente de Sara como un insulto. Adaptarse a ser despojada de su vida, de su hogar, de su dignidad. Adaptarse a ser tratada como una extraña por su propia hija. Las lágrimas quemaban sus ojos, pero ya no lloraba. Algo dentro de ella, algo duro y frío, comenzaba a formarse en el epicentro de su dolor. Era la semilla de la rabia. O quizás, de la supervivencia. Los días siguientes fueron una lucha por las necesidades más básicas. Sara tuvo que aprender a encender fuego en la vieja chimenea de piedra, a buscar agua en un pozo cercano, a limpiar décadas de abandono con sus propias manos. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se volvieron ásperas y agrietadas. Su cuerpo, acostumbrado a las comodidades de la vida moderna, le dolía con cada movimiento. Pero con cada astilla que se clavaba en sus dedos, con cada cubo de agua que acarreaba, esa semilla de rabia comenzaba a germinar, transformándose en una extraña forma de fortaleza. Estaba limpiando el hollín de la chimenea, con el rostro y la ropa manchados de negro, cuando su mano tropezó con un ladrillo suelto. Por pura curiosidad, tiró de él. Detrás, en un pequeño hueco oscuro, había una caja de metal oxidada. El corazón le dio un vuelco. No era grande, apenas del tamaño de una caja de zapatos. Estaba cerrada con un pequeño candado. Sara la sacó, el metal frío contra su piel sucia. Se sentó en el suelo, con la caja en su regazo, y la observó como si fuera un artefacto de otro mundo. ¿Qué era? ¿Un tesoro infantil de Valentina? ¿Un recuerdo olvidado de Lucas? Una oleada de esperanza, irracional y desesperada, la invadió. Quizás dentro había una explicación. Una carta. Algo que diera sentido a esa locura. Mientras tanto, la fiesta de Valentina estaba en su apogeo. La música electrónica retumbaba en la casa de la calle de los Almendros, haciendo vibrar las ventanas. Jóvenes hermosos y ricos llenaban cada habitación, con copas de champán en la mano, riendo, bailando, ajenos a todo lo que no fuera su propio reflejo en los espejos. Valentina era la reina de la noche. Llevaba un vestido de diseñador que costaba más de lo que Sara ganaba en un año, su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Se movía entre sus invitados con una sonrisa ensayada, pero sus ojos estaban vacíos. Y a su lado, como una sombra elegante y peligrosa, estaba un hombre que nadie había visto antes. Se hacía llamar Ricardo. Un hombre apuesto, de unos 40 años, con traje a medida y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era él quien le llenaba la copa a Valentina, quien le susurraba al oído, quien parecía dirigir sus movimientos como un titiritero. Nadie sabía de dónde había salido, pero todos notaban la influencia que ya ejercía sobre la nueva heredera. De vuelta en la cabaña, Sara golpeaba el pequeño candado con una piedra, una y otra vez, con una furia contenida. Cada golpe era por una lágrima, por una humillación, por una noche de frío. Finalmente, el metal cedió. Con manos temblorosas, levantó la tapa. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y expectación. Pero dentro, no había ninguna carta. No había joyas. No había dinero. Solo había un viejo llavero con una única llave de latón, y debajo, una fotografía. Una vieja fotografía en blanco y negro, descolorida por el tiempo. En ella,
Un joven Lucas, de no más de 20 años, miraba a la cámara. Pero no estaba sonriendo. Su rostro estaba tenso, sus ojos llenos de un miedo que Sara nunca le había visto. Y a su lado, con un brazo sobre sus hombros en un gesto que pretendía ser amistoso pero que resultaba posesivo y amenazante, estaba otro joven. Un joven con la misma sonrisa que no llegaba a los ojos. Un joven que, incluso décadas después y a través de una foto descolorida, Sara reconoció al instante por una cicatriz casi invisible en su ceja que había visto en las noticias de Sociedad. Era Ricardo. La revelación fue como un relámpago en la oscuridad de la cabaña. Sara dejó caer la fotografía como si quemara. Ricardo. El hombre que ahora estaba pegado a su hija como una lapa, el hombre que susurraba en su oído en las fotos de las revistas de Sociedad que había hojeado con amargura en el pequeño pueblo cercano. Ese hombre ya estaba en la vida de Lucas hacía 40 años, y la expresión de su marido en esa foto no era la de un amigo, era la de una presa. El aire se volvió espeso. De repente, la injusticia del testamento adquirió un matiz más siniestro. Esto no era un simple acto de crueldad o desamor por parte de Lucas. Había algo más. Un secreto oscuro y antiguo que los conectaba a todos. Sara se levantó, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. La llave. La llave de latón que estaba junto a la foto. ¿Qué habría? Recorrió la cabaña con la mirada, buscando una cerradura que hubiera pasado por alto. La puerta principal, el baúl, un pequeño armario. Nada. La frustración la invadió de nuevo. Estaba tan cerca de algo, lo sentía en sus huesos, pero la respuesta se le escapaba. Decidió que necesitaba aire, pensar. Salió al porche. La noche estaba cayendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El bosque, que antes le parecía amenazante, ahora se sentía como un santuario, lejos de la falsedad y la codicia de la ciudad. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el suelo del porche. Una de las tablas de madera estaba ligeramente levantada en un extremo, como si no encajara bien. Se arrodilló, la madera áspera arañando sus rodillas. Usando la punta de la llave como palanca, consiguió levantar la tabla. Debajo, había un pequeño compartimento secreto, apenas visible en la penumbra. Y dentro, envuelto en una tela encerada para protegerlo de la humedad, había un libro. Un diario. Con la caligrafía inconfundible de Lucas. El corazón de Sara se detuvo por un instante. Tomó el diario con manos temblorosas. Era pesado, grueso. La cubierta de cuero estaba gastada por el tiempo. Lo abrió en la primera página. La fecha era de hacía casi 40 años, poco después de la fecha en que calculaba que se había tomado la fotografía. Hoy conocí al diablo, comenzaba la primera entrada. Y me sonrió. Mientras Sara comenzaba a desentrañar el oscuro pasado de su marido, Valentina vivía en una jaula de oro. Ricardo la había aislado eficazmente de sus antiguos amigos, convenciéndola de que solo querían su dinero. La controlaba sutilmente, eligiendo su ropa, sus amistades, sus inversiones. Tu madre no entiende de negocios, Valentina, le decía con su voz suave y persuasiva. Ella vive en el pasado. Nosotros estamos construyendo un imperio. Valentina, insegura y desesperada por la aprobación tras la muerte de su padre, se aferraba a él. Ricardo era su ancla en este nuevo mundo de riqueza y poder. Un día, Sara reunió el valor para volver a la ciudad. No para suplicar, sino para advertir. Condujo las horas que la separaban de su antiguo hogar, el diario de Lucas escondido en su bolso como un talismán. Cuando llegó a la casa, un guardia de seguridad privado le bloqueó el paso en la puerta. La señora Valentina no recibe visitas sin cita, dijo el hombre, con la misma frialdad que su jefa. Soy su madre, replicó Sara,
con la voz quebrada por la indignación. El guardia habló por un intercomunicador. Unos segundos después, la voz metálica de Valentina resonó. «Dile que se vaya. No tengo nada que hablar con ella». Sara se quedó paralizada en la acera, frente a la puerta de la casa que ella había decorado, del jardín que ella había cuidado. Humillada. Rechazada. Vio a Valentina asomarse por una de las ventanas del piso de arriba, junto a Ricardo. Su hija la miró con desdén, luego cerró las cortinas. Fue un golpe más duro que cualquier palabra. Sara regresó a la cabaña con el alma hecha jirones, pero con una nueva determinación. Si no podía llegar a su hija, entonces descubriría toda la verdad por sí misma. Esa noche, a la luz de una lámpara de aceite, se sumergió en el diario de Lucas. Las páginas contaban una historia de chantaje y miedo. Lucas y Ricardo habían sido socios en un pequeño negocio de importación al principio de sus carreras. Pero Ricardo había usado el negocio como tapadera para actividades ilegales. Cuando Lucas lo descubrió y quiso marcharse, Ricardo lo amenazó. No con violencia física directa, sino con algo peor, con destruir su reputación, con implicarlo en sus crímenes. Lucas, joven y asustado, quedó atrapado. Durante años, vivió bajo la sombra de Ricardo, obligado a participar en negocios turbios, a firmar documentos, a ser el rostro respetable de una operación criminal. «Él tiene pruebas que me hundirían», escribió Lucas una noche. «Pruebas falsificadas, pero suficientes. Me tiene atrapado, Sara. Y lo peor es que te he arrastrado a ti y a Valentina a este infierno sin que lo supierais». Sara lloraba mientras leía. Su Lucas, el hombre bueno y honorable que ella conocía, había vivido una vida de terror silencioso. Cada éxito, cada lujo que habían disfrutado, estaba manchado por ese secreto. Entonces llegó a las últimas entradas, escritas pocas semanas antes de su muerte. Lucas sabía que estaba enfermo. Sabía que su tiempo se acababa. Y sabía que Ricardo, al enterarse de su muerte, iría a por el dinero. «No puedo dejarle nada a Sara», escribió con una caligrafía temblorosa. «Si lo hago, Ricardo la perseguirá, la atormentará hasta quitárselo todo. La destruirá como me destruyó a mí. Tengo que protegerla. Tengo que hacer que parezca que no tiene nada, que no vale nada para él. La cabaña es nuestro único lugar seguro. Allí no la buscará». El testamento no era un acto de crueldad. Era un acto de amor desesperado. Un sacrificio. Lucas la había desheredado para salvarla. Había entregado a su propia hija como cebo, con la esperanza de que la fortuna la mantuviera ocupada y alejada de Sara, mientras él dejaba un rastro de migas de pan para que su esposa descubriera la verdad y el verdadero tesoro. «El dinero de la herencia está sucio, es el dinero de Ricardo», continuaba el diario. «Pero nuestro dinero, el que yo he salvado durante años, poco a poco, está a salvo. Está donde todo comenzó, donde construimos nuestro primer sueño». La última página del diario contenía un simple dibujo, un mapa tosco del terreno alrededor de la cabaña, y una X marcada junto a un viejo roble, el mismo roble bajo el que se habían dado su primer beso. Sara cerró el diario, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez no eran de dolor, sino de comprensión, de un amor tan profundo que dolía. Lucas no la había abandonado. Había estado protegiéndola, incluso desde la tumba. Pero ahora, el terror la invadió. Si el testamento era una farsa para protegerla, eso significaba que Valentina no era la heredera afortunada. Era el señuelo. Y estaba atrapada en la guarida del lobo. El descubrimiento lo cambió todo. El dolor personal de Sara se transformó en un miedo visceral por la seguridad de su hija. Valentina no era una traidora codiciosa, era una víctima,
una marioneta en un juego mucho más peligroso de lo que imaginaba. Sara tenía que actuar, y rápido. A la mañana siguiente, antes de que el sol se levantara por completo, se dirigió al lugar marcado en el mapa del diario. El viejo roble seguía allí, majestuoso e imponente, un testigo silencioso de su historia de amor. Sus raíces, gruesas como serpientes, se hundían en la tierra. Siguiendo las indicaciones de Lucas, contó 20 pasos hacia el norte desde el tronco principal y comenzó a cavar con una pequeña pala de jardín que había encontrado en el cobertizo. La tierra estaba húmeda y blanda. Cavó con una energía febril, impulsada por la adrenalina y el miedo. Sus manos, ya castigadas por el trabajo en la cabaña, se llenaron de ampollas, pero no se detuvo. Después de casi una hora, la pala golpeó algo duro. Un sonido metálico, sordo. Se arrodilló y apartó la tierra con las manos. Era una caja fuerte, pequeña y portátil, enterrada a 1 metro de profundidad. Estaba oxidada, pero intacta. La combinación estaba anotada en la contraportada del diario de Lucas, la fecha de su aniversario. Con dedos temblorosos, Sara giró el dial. Izquierda, derecha, izquierda. El mecanismo hizo clic. Contuvo la respiración y abrió la pesada puerta. Dentro, perfectamente organizados en bolsas selladas, había fajos de billetes, documentos, escrituras de propiedad limpias y en la parte superior, una carta con su nombre. Mi amada Sara, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que mi plan ha funcionado. Significa que eres tan inteligente y fuerte como siempre supe que eras. Perdóname. Perdóname por el dolor que te he causado. Cada día de nuestro matrimonio he vivido con el miedo de que mi pasado te alcanzara. Este testamento fue la única forma que encontré para construir un muro a tu alrededor, para hacerte invisible a los ojos del mal. Valentina. Ella es fuerte, pero ingenua. Ricardo la usará, la manipulará. Tienes que salvarla. Este dinero es nuestro, es limpio. Úsalo para recuperar a nuestra hija y para construir la vida que siempre mereciste. Te amo más allá de la muerte. Siempre tuyo, Lucas. Sara abrazó la carta contra su pecho, empapándola en lágrimas. Era la absolución, la explicación, el testamento de amor definitivo. Pero no había tiempo para el duelo. Ahora tenía las armas que necesitaba. Regresó a la cabaña y escondió la mayor parte del dinero y los documentos. Se quedó solo con el diario y una pequeña cantidad de efectivo. Sabía que no podía enfrentarse a Ricardo sola. Necesitaba ayuda. Recordó a un viejo amigo de Lucas, un abogado jubilado llamado Javier, un hombre íntegro que siempre había desconfiado de los negocios de Ricardo. Vivía en un pueblo a un par de horas de allí. Era un riesgo, pero era el único en quien podía confiar. Mientras tanto, en la mansión, la situación de Valentina se deterioraba. Ricardo, que al principio había sido encantador, comenzaba a mostrar su verdadera cara. Se había vuelto controlador, posesivo. Cuestionaba cada gasto, revisaba sus llamadas. La fiesta perpetua había terminado. La casa, antes llena de risas falsas, ahora estaba en silencio, un silencio tenso y opresivo. Una noche, Valentina intentó transferir una gran suma de dinero a una cuenta personal sin consultarle. Al día siguiente, Ricardo la confrontó. Su sonrisa había desaparecido. Creía que éramos un equipo, Valentina, dijo, su voz peligrosamente suave. ¿Dónde está tu lealtad? Valentina, por primera vez, sintió miedo. Es mi dinero, replicó, tratando de sonar firme. Ricardo se rió, una risa corta y sin alegría. ¿Tu dinero? Este dinero es mío. Tu padre solo lo estaba cuidando para mí. Y ahora,
Tú lo estás cuidando. No te confundas, niña. Eres la gerente de mi fortuna, no la dueña. La venda cayó de los ojos de Valentina. Vio la codicia, la amenaza, la jaula en la que se había metido voluntariamente. Pensó en su madre, en sus advertencias, en su mirada de dolor cuando la rechazó en la puerta. La culpa la golpeó con la fuerza de un tren. Estaba sola, atrapada y aterrorizada. Sara encontró a Javier en su pequeña casa de campo. Era un hombre mayor, con ojos amables y una mente afilada. Escuchó la historia de Sara en silencio, leyendo pasajes del diario de Lucas, examinando la foto. Cuando Sara terminó, Javier suspiró profundamente. Siempre supe que Ricardo era veneno, dijo. Lucas era un buen hombre atrapado en una mala situación. Hizo lo que pudo para protegerte. Javier aceptó ayudarla. Juntos, trazaron un plan. No podían ir a la policía directamente. Ricardo tenía contactos. Podría enterrarlos en papeleo y contrademandas. Tenían que ser más listos. Tenían que hacer que Ricardo se expusiera. La codicia es su debilidad, dijo Javier. Tenemos que usarla en su contra. El plan era arriesgado. Sara tenía que volver a la mansión, pero no como una madre suplicante. Tenía que ir como una amenaza. Javier redactó un documento falso, una supuesta codicilo al testamento de Lucas, que le otorgaba a Sara el control de una serie de empresas fantasma donde, supuestamente, Lucas había escondido la verdadera fortuna. Era un farol, pero uno muy convincente. Sara, armada con el documento falso, el diario y la fuerza que le daba la verdad, se preparó para la confrontación final. Se miró en el pequeño espejo roto de la cabaña. Ya no veía a una viuda desamparada. Veía a una guerrera. Una leona dispuesta a todo por recuperar a su cachorro. Llamó a la mansión. Esta vez, cuando el guardia le negó la entrada, ella no se inmutó. Dígale a Valentina y a su socio, el señor Ricardo, que si no me reciben en los próximos 5 minutos, mi próxima llamada será a la oficina de delitos fiscales. Tengo el diario de mi marido. Y créame, es una lectura fascinante. Hubo un silencio tenso. Luego, la cancela eléctrica se abrió con un zumbido. El camino estaba libre. Sara respiró hondo y entró en la guarida del lobo, sin saber si saldría de ella. El interior de la casa era irreconocible. Lo que antes había sido un hogar cálido y lleno de amor, ahora se sentía como el vestíbulo de un hotel de lujo impersonal y frío. Muebles nuevos y ostentosos habían reemplazado las piezas familiares, y el aire olía a limpiador químico en lugar del aroma a galletas horneadas de Sara. Valentina y Ricardo la esperaban en el salón principal. Valentina estaba pálida, sus ojos hinchados delataban un llanto reciente. Estaba de pie, ligeramente detrás de Ricardo, como si buscara su protección, pero su lenguaje corporal gritaba tensión y miedo. Ricardo, por otro lado, estaba la viva imagen de la calma arrogante. Sonreía, pero su sonrisa era una línea delgada y cruel. Sara, querida, dijo, su voz goteando falsa cordialidad. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Valentina me ha contado que has estado un poco alterada últimamente. El duelo puede ser muy confuso. Sara lo ignoró y fijó sus ojos en su hija. Valentina, tenemos que hablar. A solas. Ricardo soltó una risita. Me temo que eso no será posible. Valentina y yo somos socios. No tenemos secretos. Oh, créeme, Ricardo. Tenéis muchos secretos. Y yo los conozco todos, replicó Sara, su voz firme como el acero. Dejó caer el diario de Lucas sobre la mesa de centro de cristal con un golpe seco. El sonido resonó en el silencio tenso.
La sonrisa de Ricardo vaciló por una fracción de segundo. Valentina miró el diario, y luego a su madre, con una mezcla de confusión y una incipiente esperanza. «Ese es el diario de mi padre», susurró. «He encontrado algunas cosas muy interesantes aquí», continuó Sara, abriendo el diario en una de las páginas que detallaban las operaciones de Ricardo. Cosas sobre negocios, deudas, chantajes. Lucas fue muy meticuloso. El rostro de Ricardo se endureció. Fantasías de un hombre moribundo. No tienen ningún valor. Tal vez, dijo Sara, sacando el documento falso que Javier había preparado. Pero esto sí lo tiene. Es un codicilo de su testamento. Parece que Lucas tenía una fortuna oculta de la que nadie sabía nada. Y me la dejó a mí. La codicia brilló en los ojos de Ricardo, una chispa fea y brillante. Miró el documento, luego a Sara. Vio a una mujer ingenua, una viuda que había tropezado con un tesoro y no sabía cómo manejarlo. Su arrogancia era su perdición. Una fortuna oculta, dijo, tratando de sonar casual. ¡Qué fascinante! Lucas siempre fue un hombre lleno de sorpresas. Como socio suyo, por supuesto, tendría derecho a una parte de esos activos no declarados. Valentina observaba la escena, su mente dando vueltas. Veía la desesperación en el rostro de su madre, pero también una fuerza que no reconocía. Y veía la avaricia desnuda en el rostro de Ricardo. «No creo que entiendas, Ricardo», dijo Sara, jugando su papel a la perfección. «Esta fortuna está a mi nombre, y no tengo intención de compartirla». La máscara de Ricardo cayó por completo. Su rostro se contorsionó en una mueca de rabia. «Ese dinero me pertenece. Todo lo que Lucas tenía era mío. Esa estúpida cabaña era una farsa». «Lo sé», dijo Sara en voz baja. Y en ese momento, Valentina entendió. La cabaña, el testamento, el rechazo, todo había sido una mentira para protegerla. Una mentira que su madre había descubierto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Valentina. «Mamá», susurró, la palabra llena de un arrepentimiento infinito. Ricardo se dio cuenta de su error. Había admitido el chantaje, la farsa del testamento, delante de un testigo. Se abalanzó hacia Sara, intentando arrebatarle los papeles. «Dame eso, vieja bruja». Pero Valentina fue más rápida. Se interpuso entre Ricardo y su madre, empujándolo hacia atrás con una fuerza que no sabía que poseía. «No la toques», gritó. «Aléjate de ella». La sorpresa y la furia luchaban en el rostro de Ricardo. Agarró a Valentina del brazo, su rostro a centímetros del de ella. «Tú y yo no hemos terminado», siseó. En ese preciso instante, la puerta principal se abrió de golpe. Javier entró, flanqueado por dos hombres altos y de aspecto serio. No eran policías uniformados, sino inspectores de la Unidad de Delitos Económicos. «Ricardo Morales», dijo Javier con una voz tranquila y autoritaria, «creo que estos señores tienen algunas preguntas para usted. Sobre evasión fiscal, extorsión, fraude. El diario del señor Lucas es, como bien dijo Sara, una lectura fascinante». Ricardo palideció. Miró a Sara, a Valentina, a los inspectores. Estaba atrapado. Su imperio de miedo y codicia se derrumbaba a su alrededor. Intentó huir por una puerta trasera, pero el segundo inspector ya estaba allí, bloqueando su salida. Se quedó inmóvil en el centro del salón. Su traje caro de repente parecía barato y mal ajustado. Derrotado. Mientras los inspectores le leían sus derechos y se lo llevaban, el silencio volvió a caer en la sala. Pero esta vez, no era un silencio opresivo. Era un silencio expectante,
lleno de todo lo que no se había dicho. Sara y Valentina se quedaron solas, de pie a varios metros de distancia, un abismo de dolor y malentendidos entre ellas. Valentina fue la primera en romper el silencio. «Mamá, yo lo siento». Su voz era un hilo, a punto de romperse. «No lo sabía. Fui tan estúpida, tan ciega». No pudo continuar. Se derrumbó en el suelo, sollozando, no con la autocompasión de una víctima, sino con la vergüenza desgarradora de quien ha causado un daño inmenso a la persona que más ama. Sara se acercó lentamente. Se arrodilló frente a su hija, en el frío suelo de mármol de esa casa que ya no sentía como suya. No dijo nada. Simplemente la rodeó con sus brazos. Valentina se aferró a ella, hundiendo el rostro en el hombro de su madre, su cuerpo sacudido por los sollozos. «Perdóname, mamá, por favor, perdóname». Sara le acarició el pelo, como hacía cuando era una niña y se despertaba de una pesadilla. «SHHH, mi niña. Ya pasó todo». No había reproches en su voz. Solo un amor inmenso y una tristeza compartida. Ambas habían sido víctimas del mismo hombre, de diferentes maneras. Ambas habían perdido a Lucas. Y en el proceso, casi se habían perdido la una a la otra. En ese abrazo, en el suelo de esa casa fría y extraña, madre e hija comenzaron el largo y difícil camino de vuelta a casa, la una hacia la otra. La verdadera herencia de Lucas no era el dinero escondido ni la casa lujosa. Era ese amor, ese vínculo que ni la muerte, ni la codicia, ni la traición habían podido destruir por completo. Y ahora, tenían la oportunidad de reconstruirlo. Los días que siguieron fueron extraños y silenciosos, como la calma que sucede a una tormenta devastadora. La mansión, despojada de la presencia opresiva de Ricardo, se sentía aún más grande y vacía. Valentina se movía por las habitaciones como un fantasma, su energía y arrogancia reemplazadas por una profunda melancolía y vergüenza. Apenas hablaba, pero sus ojos seguían a su madre a todas partes, llenos de un arrepentimiento que Sara podía sentir físicamente. Sara, por su parte, se encargó de los asuntos prácticos con una eficiencia tranquila. Con la ayuda de Javier, puso en orden los documentos que Lucas había dejado. La fortuna sucia de la herencia de Valentina fue puesta a disposición de las autoridades para la investigación, una forma de limpiar el nombre de Lucas de una vez por todas. El dinero limpio, el que Lucas había salvado con tanto esfuerzo, estaba seguro. Era una suma considerable, suficiente para garantizarles una vida cómoda para siempre. Pero el dinero había perdido todo su brillo. Una tarde, Sara encontró a Valentina sentada en el suelo de la biblioteca, rodeada de los libros de su padre. Sostenía uno en su regazo, pero no lo leía. Simplemente miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Sara se sentó a su lado, en silencio. Después de un largo rato, Valentina habló, su voz apenas un susurro. «No puedo vivir aquí, mamá. Cada rincón me recuerda lo horrible que fui. Cada objeto de lujo me parece una burla». Sara asintió lentamente. «Yo tampoco. Este ya no es nuestro hogar». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Valentina, su voz teñida de una vulnerabilidad infantil. Sara la miró, y por primera vez en mucho tiempo, le sonrió. Una sonrisa genuina, aunque teñida de tristeza. «Creo que tu padre nos dejó la respuesta desde el principio». A la semana siguiente, pusieron la casa de la calle de los Almendros a la venta. Se deshicieron de los muebles caros, de la ropa de diseñador, de todo lo que representaba la vida falsa que habían estado viviendo. Se quedaron solo con los objetos personales, las fotografías, los libros de Lucas, las cosas que tenían un valor real, un valor sentimental. Hicieron las maletas,
En el mismo coche viejo que había llevado a Sara a su exilio, emprendieron el viaje de vuelta. De vuelta a la cabaña. Cuando llegaron, la cabaña las recibió con la misma apariencia de abandono y decrepitud. Pero esta vez, Sara no vio una tumba. Vio un lienzo en blanco. Vio un refugio. Vio un lugar para sanar. Valentina, al principio, se mostró aprensiva. La cabaña representaba la humillación de su madre, una humillación que ella había permitido. Pero Sara la tomó de la mano. Tu padre construyó esto con sus propias manos, le dijo. Lo construyó como un lugar para nosotros, para estar juntos. Creo que es hora de que terminemos lo que él empezó. Y así lo hicieron. Con parte del dinero que Lucas les había dejado, contrataron a un pequeño equipo de constructores locales, pero insistieron en hacer la mayor parte del trabajo ellas mismas. Aprendieron a lijar madera, a pintar paredes, a reparar el techo. Trabajaban codo con codo, desde el amanecer hasta el anochecer. El trabajo físico era duro, agotador, pero también era curativo. Con cada martillazo, con cada capa de pintura, era como si estuvieran reconstruyendo no solo la cabaña, sino también su relación. Hubo momentos difíciles. Noches en las que la culpa consumía a Valentina y lloraba hasta quedarse dormida. Días en los que la pena por la pérdida de Lucas abrumaba a Sara y tenía que apartarse para llorar en la soledad del bosque. Pero siempre volvían la una a la otra. Hablaban durante horas, a la luz del fuego. Valentina contó cómo se había sentido perdida y sola tras la muerte de su padre, cómo la atención de Ricardo la había hecho sentir importante, cómo se había dejado cegar por la promesa de poder. Sara, a su vez, le contó sobre el diario de Lucas, sobre la vida de miedo que había llevado su padre, sobre el inmenso amor que se escondía detrás de su acto aparentemente cruel. Lentamente, la cabaña comenzó a transformarse. Las paredes grises se pintaron de un azul claro y luminoso. Se instalaron ventanas nuevas que dejaban entrar la luz a raudales. El porche hundido fue reemplazado por uno nuevo y sólido, con 2 mecedoras desde donde podían ver el atardecer. Plantaron un jardín con flores y verduras, y el olor a tierra fértil reemplazó el olor a moho. La cabaña ya no era un lugar de exilio, sino un hogar. Un verdadero hogar, construido no solo con madera y clavos, sino con perdón, comprensión y un amor que había sido puesto a prueba por el fuego. Una tarde, meses después, estaban sentadas en el porche, bebiendo té caliente mientras el sol se ponía. La cabaña estaba terminada. Era hermosa, sencilla y llena de luz. Valentina se apoyó en el hombro de su madre. Papá estaría orgulloso, dijo en voz baja. Sí, lo estaría, respondió Sara, rodeando a su hija con un brazo. Estaría orgulloso de la cabaña. Pero estaría aún más orgulloso de ti. Valentina levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de gratitud. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Sara besó la frente de su hija. Nunca me rendiría contigo. Eres mi hija. Eres mi verdadero tesoro. Se quedaron así, en silencio, viendo cómo los últimos rayos de sol desaparecían tras los árboles. Habían perdido una fortuna, una casa, al hombre que ambas amaban. Pero en las cenizas de esa pérdida, habían encontrado algo mucho más valioso. Se habían encontrado la una a la otra. Habían encontrado el camino de vuelta a casa. La herencia de Lucas, al final, no había sido la riqueza material, sino la oportunidad de redescubrir que el único legado que verdaderamente importa es el amor que dejamos en los corazones de quienes se quedan. Y ese amor, ahora, florecía más fuerte que nunca en la pequeña cabaña del bosque. Y ahora, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Me encantaría saber lo que sentiste. Ah, y no te olvides de dejar tu like,
porque ayuda al canal a seguir trayendo historias emocionantes como esta. Y si aún no estás suscrito, presiona el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que tocará tu corazón. Comparte este video con alguien a quien ames. Puede que necesite escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la siguiente historia, porque allí te espera otro relato de vida, fe y nuevos comienzos. Nos vemos allí.